Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy nos trasladamos hasta principios del siglo XX para hablar del escalofriante caso de Karl Denke. Denke nació en Silesia, reino prusiano, y se instaló posteriormente en Münsterberg. Cuando hablamos de asesinos en serie solemos pensar que de niños fueron maltratados y que les gustaba torturar y matar animales. El caso de Karl Denke es diferente a lo que se puede esperar. Venía de una familia muy opulenta y muy respetada de granjeros. No obstante, fue algo problemático, ya que en la escuela no era muy bueno y su familia le presionó bastante para que se esforzase más. A los 12 años escapó de su casa. En lugar de estudiar, se metió a aprendiz de jardinero. Cuando el padre de Denke murió, este recibió una considerable herencia. Con 25 años se vio con dinero y decidió comprarse una pequeña granja propia. Sin embargo, la cosa no funcionó y tuvo que venderla perdiendo dinero en la transición. Con el poco dinero que le quedaba se fue a vivir a Ziebice. Se compró una casa de 2 plantas y alquiló una pequeña tienda justo frente a la casa. En este pequeño negocio empezó a vender cinturones de cuero, tirantes, cordones de zapatos y otras cosas parecidas. La localidad de Ziebice era muy pequeña, con solo 8.000 habitantes, pero aún así el negocio le daba para vivir. Karl Denke también empezó a vender en su tienda jarros con carne de cerdo adobada. Voluntariamente trabajó como organista en una iglesia local y era muy querido por la comunidad. A veces daba asilo a vagabundos en su casa, a los cuales ofrecía comida sin pedir nada a cambio. También se encargó de llevar las cruces a los entierros que se daban en la localidad. Era apodado cariñosamente como Padre Denke. El problema respecto a los vagabundos a los que ayudaba era que en la casa de Karl Denke no solo les esperaba comida y una cama. Al menos 40 vagabundos nunca llegaron a salir con vida de esa casa. Pese a ser querido por los aldeanos que vivían en el contorno de la casa, Denke tuvo una vida solitaria sin que se le conociera mujer alguna, aunque constantemente gustaba de organizar reuniones y fiestas donde llevaba carne y así alimentaba a sus vecinos. Los asesinatos no ocurrieron de la noche a la mañana. Denke comenzó a matar cuando tenía 39 años. Su primera víctima fue Emma Sander, de 25 años, en 1909. No obstante, fue tras la Primera Guerra Mundial cuando asesinó a la mayoría de sus víctimas. Para entonces ya tenía 51 años. Fue a raíz de una terrible inflación en Alemania tras la contienda. La vida en Europa se había puesto muy complicada y afectó a la economía de Denke. Tuvo que vender su casa de 2 plantas y los compradores la convirtieron en un complejo de apartamentos. Denke alquiló 2 de las habitaciones de lo que había sido su propia casa. Vivía en una de las habitaciones y la otra la tenía por motivos caritativos, dejando que los pobres y mendigos de paso durmieran ahí. Lo más terrible es que se convirtieron en otro de los productos que Denke vendía. Decidió que podía procesar las personas a las que mataba para convertirlas en diferentes productos de su tienda. Los cinturones de cuero y otros objetos no eran de animal, sino que los hacía de las personas a las que mataba. Sus mismos pantalones se sostenían por unos sujetadores hechos de este suave material. Los jarros de carne adobada ya no eran de cerdo, sino de las víctimas que aceptaban la hospitalidad de Denke. Debido a la fuerte crisis económica, la comida no sobraba, y la carne adobada de Denke era barata y un buen recurso para llenar el estómago. Nadie cuestionaba de dónde salía la carne, pensando que sería de alguna granja que Denke conocía. Lo importante es que podían comer carne de forma muy barata. No fue hasta diciembre de 1924 cuando todo cambió. El cochero Gabriel, inquilino de Karl Denke, escuchó gritos pidiendo auxilio provenientes de la planta baja del edificio. Temeroso de que Karl se hubiese herido, bajó corriendo a ayudar, pero no encontró a Denke, sino a un joven que avanzaba tambaleándose en medio del pasillo, con el rostro cubierto de sangre, presentando varios agujeros en el cráneo. El joven se le acercó y le dijo que papá Denke lo había atacado con un pico. Gabriel pudo ayudar al joven, un vagabundo llamado Vincent Oliver. Lo llevó a la policía. Allí el indigente contó a los impresionados policías todos los horrores vividos.
Ellos se resistían a creer que Karl fuese capaz de tales atrocidades, pero por la insistencia de Vincennes terminaron pensando que aquello podía ser posible y detuvieron a Denke, quien alegó que solo estaba defendiendo su propiedad de un ladrón. La policía vio evidencias suficientes de que esto no era verdad y le arrestaron. Sin embargo, ese mismo día, Denke se suicidó en su celda ahorcándose con una soga hecha con un pañuelo. Seguramente prefirió la muerte antes que el escarnio público, además de saber que en cualquier caso recibiría la pena capital. Los policías llevaron el cadáver a la familia de su hermano para que lo sepultasen, lo cual hicieron con grandes honores, pues, a pesar de todo, era considerado un excelente ser humano, ya que no se había descubierto toda la verdad aún. La policía decidió hacer una visita a la tienda y las habitaciones que Denke tenía alquiladas. Lo primero que notaron al entrar en la trastienda de su comercio fue un fuerte olor a vinagre. Tampoco era algo raro porque era el olor típico cuando se estaba adobando la carne. Sin embargo, en la habitación de Denke encontraron una gran pila de huesos que no eran precisamente de cerdo. Eran humanos y también encontraron gran cantidad de ropas ensangrentadas. Analizaron los jarros de carne adobada y pudieron confirmar que era humana. El autor criminal llevaba un libro de cuentas donde anotaba juiciosamente cada atrocidad cometida contra la humanidad. Contenía los detalles de, por lo menos, 42 personas que Denke había asesinado y canibalizado entre 1914 y 1918. Anotaba las fechas de los asesinatos, los nombres de los muertos y el peso de los cuerpos. Su modus operandi era el siguiente. Comenzó a permitir que los indigentes se quedaran en su casa para luego matarlos con una pica. Los despiezaba como cerdos y consumía su carne. Hacía la separación de la piel para sacar la carne y dejarla en ollas para que se hirviera y poder luego consumirlas sin problemas, aunque también tenía cierto proceso de salado orientado a carnes que vendía a sus vecinos más allegados como si fuera carne de cerdo. Las partes que podrían llegar a ser una evidencia para la policía eran llevadas al bosque local y enterradas sin dejar mayor rastro. Lo más aterrador de todo es que no solamente Denke había matado y comido a sus víctimas, sino que había hecho caníbales a mucha gente en la localidad de Cievice sin que ellos lo supiesen. Mucha gente se preguntaba qué le había hecho volverse loco. ¿Estaba enfermo mentalmente o había sido consecuencia de los tiempos tan duros? Puede que ambas cosas. Se descubriría el proceso llevado por este asesino con todo detalle en 1999, cuando se encontró información referente al tema en la biblioteca de la Universidad Wrocław de Silesia. El caso, que duró oculto más de medio siglo, fue revelado de manera espeluznante al descubrirse la manera en que el asesino llevaba a cabo todos sus crímenes. La construcción de un retrato psicológico fue llevado a cabo al determinar que Karl Denke tuvo una fuerte esquizofrenia alentada por su desesperación al no tener alimento en una época de crisis como lo fue aquella. Queridos amigos, un relato realmente estremecedor el de Karl Denke, que si bien fuese azuzado por una supuesta esquizofrenia o quizá por la hambruna y la crisis de la época que le tocó vivir, se convirtió en un auténtico monstruo. Y es que, una vez más, en esta sección queda demostrado que en la vida real estos monstruos existen.